Otro de los grandes anuncios del gobierno nacional era llegar a tener precios acordados en materia de carne. Pero no fueron muchos los carniceros o las empresas frigoríficas que se sumaron justamente a este programa. 23 carnicerías en total para toda la provincia de Buenos Aires. Solamente 4 frigoríficos para el Gran Buenos Aires, ubicados en los barrios de Belgrano, Urquiza y Núñez. Nos preguntábamos, ¿y para el interior qué pasa? ¿Habrá alguna aquí en Santa Fe? Si eso pasa en Buenos Aires, imagínate qué podemos esperar los que vivimos en el interior. Acá en Santa Fe había acuerdo con 2 lugares, 2 sitios de venta, uno en Santa Fe, el otro en Rosario, y sabés que no puedo dejar de preguntarme qué hace, por ejemplo, la gente que vive en el norte, en Reconquista, por decir un solo caso. Es cierto, se puede conseguir a muy bajo precio y es un solo corte, el asado parrillero. Por ahora, dicen que a lo mejor en el transcurso de la semana podrían llegar los otros cortes. Esta carnicería está ubicada aquí en nuestra ciudad, en Zavalla, al 1700. La iniciativa es posible gracias a un acuerdo entre frigoríficos exportadores. Asado de costilla y otros cortes de gran consumo a precios populares, como 149 pesos el kilo. Un acuerdo que es entre la Cámara de Exportadores y el Gobierno Nacional, en el cual han definido hacer una promoción de lo que ellos llaman asado parrillero, precios acordados. El precio va a ser 149 pesos el kilo. Puntualmente hablan de 3 códigos, que es el asado costilla, el vacío y el matambre. Por lo que me comunicaron a mí, a partir del día viernes, en la ciudad de Santa Fe, arrancaríamos con el código de costilla solamente, no vacío y matambre. Costilla en 149 pesos. Bueno saber entonces que esta comida tan típica de los argentinos pueda seguir estando presente en la mesa, ¿no? Por supuesto, es lo que nosotros siempre intentamos comunicar y con esfuerzo lograr para que todos tengan el acceso a ese preciado corte. La oferta variará de acuerdo a lo que disponga el frigorífico. De todas maneras, aseguran contar con un importante stock para las sucursales de Santa Fe y Santo Tomé. Todo depende de la disponibilidad que la planta, la fábrica ubicada en la ciudad de Reconquista y ciudad de Nelson, envíen a la sucursal de Santa Fe y también en la sucursal de Santo Tomé. Ustedes de todas maneras tienen una oferta muy atractiva en estos momentos, más allá de este acuerdo. Más allá del acuerdo, como bien decís, nosotros día a día vendemos con ofertas puntuales, puntuales, periódicas. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos el asado en 159 pesos. Había un compromiso de un cierto volumen. Todo depende de lo que nos mande la planta. A ver, que la gente que de pronto pueda venir y se puede encontrar con la novedad de que se terminó la carne, que no se enoje. Primero, nosotros vamos a hacer el esfuerzo de tener la mayor cantidad disponible para todo el mundo. Y después que tampoco es tan grave, como bien dijimos al inicio, porque nosotros tenemos estos precios acordados en 149 pesos. Pero si se agota, que nosotros creemos que no, porque entiendo que lo que escuché es que va a haber cierto volumen, te diría casi sin límite, lo tenemos en 159. Las ofertas son tentadoras igualmente. Cada uno desde su punto, desde su lugar de trabajo, con sus argumentos, todos son válidos. Por un lado el gobierno de la nación, los productores, los supermercadistas. ¿Qué nos queda para nosotros los consumidores? Que vamos al supermercado y vemos la gran promoción. Papel higiénico, 3 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito. No se puede creer. Bueno, hasta hace poco presentábamos una carnicería del sur de la provincia de Santa Fe, en Rosario, que ofrecía las compras en cómodas cuotas mensuales y con tarjetas de crédito también. El mismo carnicero decía, hay gente que compra por 200 pesos y paga en 3 cuotas. He sido testigo de estar en la caja del supermercado y ver la gente que está en ese momento informándose sobre el límite de su tarjeta de crédito, que ya está justamente al rojo y buscando una refinanciación de sus compras para comer. Para comer. Bueno, no sigamos porque vamos a terminar mal acá. Mejor vamos a consultar a un especialista, a nuestra invitada María Laura Mayoraz, que está con nosotros, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, filial Santa Fe. Estábamos como muy depresivos, María Laura, con toda esta presentación, pero es la realidad. Es la realidad argentina. Es la realidad argentina. Como yo les comentaba, tenemos una problemática del sobreendeudamiento del consumidor argentino, que antes, hace 15 años atrás, no existía.
Entonces, ¿qué pasa? El consumidor argentino fue adquiriendo, accediendo a adquirir un montón de productos, pero se endeudaba en cuotas. Porque vos hablas de 3 cuotas, pero he visto promociones de televisor en 36 cuotas. Claro. Pero de última, mira, hago una salvedad, ¿no? Y te lo pregunto porque lo hemos charlado mucho con los compañeros acá. Una cosa es endeudarse en cuotas, las que te permita tu tarjeta o tu límite, para comprar un electrodoméstico, por ejemplo. Algo que se te rompió, que es necesario, una heladera, bueno, un televisor, si querés, un lavarropa. Otra cosa es endeudarse para comprar la comida. Es que el tema es ese. Se endeudó tanto la gente en tantas cuotas de tantos productos que ahora el resumen de la tarjeta es tan alto que no le alcanza para pagarlo. Entonces tiene que comprar el alimento en cuota. Los elementos esenciales de la vida diaria, porque por ahí también limpieza, higiene personal, en cuota. ¿Existen las promociones de venta en cuotas sin intereses para la compra, por ejemplo, del supermercado? Hay supermercados que no y hay otros que sí. Hasta en 3 cuotas sin intereses hay otros que no, que si ya es en 2 cuotas te aplican interés. Eso es cada supermercado. El tema es que, ¿qué pasa? Los productos diarios, el alimento, uno lo consume, a lo mejor en la semana que lo compró. Claro. Y lo tiene que terminar pagando dentro de 3 meses. Siempre y cuando se pague además la totalidad del consumo de tarjeta, ni hablar a aquellos que pagan los mínimos. A ver, la mayoría paga el mínimo, por lo cual se le transforma en una pelota de gasto y de consumo tan alto, porque pensemos que el interés de las tarjetas de crédito es el más alto del mercado. Ese es el peor negocio, Laura. Es el peor negocio. Y es muy, muy difícil salir de eso. Ahora, ¿qué le queda? ¿Qué le queda al consumidor si no tiene la tarjeta que le habilita para comprar la comida, no tiene el efectivo tampoco y tiene que sí o sí presentar algo en la mesa? ¿Qué exacto, es decir, salir de ese círculo que se genera es muy difícil porque también tenemos que tener en cuenta que en Argentina es un país donde nunca existió el crédito bancario blando para el consumidor. El consumidor se tiene que ir a la financiera con tasas de intereses altísimas. Entonces, muchos que hacen, piden un interés en una financiera para cubrir la tarjeta de crédito, pero siempre son abre agujeros para tapar agujeros, o agujeritos, porque en realidad el que abre generalmente es más grande. Ahora, Laura, ¿qué tiene que hacer la gente si no puede pagar? Se queda en el molde, no paga, se informa, hace una refinanciación. ¿Cómo salir de esa situación tan difícil para la gente con la financiera, con la tarjeta? Muchas veces dicen, bueno, no pago el mes, veo si lo puedo pagar el mes que viene. Sí. Pero bueno, eso corre muchísimos intereses. Yo nunca doy como consejo no pagar, porque las consecuencias del no pagar son importantes. Pero ¿qué pasa? Yo no estoy en el bolsillo o en la panza de aquel que no puede llevar comida a la casa. Y si no pagando puede alimentar a sus hijos, yo no le puedo decir, no, tenés que pagar, sí o sí, no le des de comer a tus hijos. Entonces, el no pagar es una consecuencia mala, negativa. ¿Se paga el mínimo? ¿Se tiene que pagar un poco más del mínimo? Siempre se conviene pagar más del mínimo. No obstante lo cual, pagando el mínimo o un poco más del mínimo, lo único que se hace es pagar interés, nunca capital. Claro. Es decir, la deuda va a estar igual. Va a estar igual eternamente, pagando, 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 y nunca va a llegar a solucionar, salvo que tome ciertas medidas drásticas, como por ejemplo, bueno, yo como decía, compren en grupo, vayan al mercado y compren la verdura y la fruta en grupo familiar, en grupo de vecinos, vayan, recorran, infórmense. Casi como una reorganización, solo que te digo ahí, me detengo, si por ejemplo nos juntamos 2 o 3 familias y vamos al mercado y compramos la fruta o la verdura, eso es en efectivo. Es en efectivo, exacto, es en efectivo, pero achica el gasto de la tarjeta y achica las cuotas que voy a tener en la tarjeta. Por eso no te digo 2 o 3, más gente, entonces no parece, pero te sale todo la mitad de precio.
Porque nosotros también tenemos en este momento, como siempre ocurre en Argentina, la gran mala costumbre de la viveza argentina, de que por las dudas aumento. Entonces, como yo no sé, es decir, la inflación real es una cosa distinta a la que creamos los argentinos por las dudas. Sería signo igual abuso. Exacto. O especulación. Uno sabe que hay comercios, supermercados, que están vendiendo con una recarga del 200%.